Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la tienda Flying Tiger, creo que se dice así. He tenido varios familiares en casa de visita, ahora en vacaciones, y la verdad es que me es casi imposible grabar contenido en casa porque tenemos mucho ajetreo, estamos casi todo el día fuera. Entonces tenía grabado el otro día que fui al centro. Entré en la tienda y digo, voy a ver si hay cositas de otoño, y para mi sorpresa habían puesto unas cuantas. No es un vídeo muy largo porque era lo que había, pero bueno, os traigo estas novedades porque algunas veces me habéis recomendado que vaya a grabar a esta tienda. No es una de mis tiendas así que yo vaya a ver decoración, pero de vez en cuando sacan algunas cositas pues que están bien de precio, de calidad y que son bonitas. Entonces, os voy a dejar primero con el vídeo de lo que había en la tienda y ya luego lo comentamos. Bueno, primero os voy a hacer una vista así un poco general de lo que había. Eso es nada más entrar en la tienda. Tenían puesto el expositor este de cositas de decoración de otoño. No había mucho, como os he comentado, pero por si a alguien le interesa os dejo por aquí. Vamos a comenzar con esta maceta de aquí. Era un poquito cara, 25 euros, me pareció un poquito cara. Es cierto que era muy grande, pero no sé, el precio me pareció un poco exagerado. El diseño era muy bonito, parecía como una seta gigante y era un color como morado oscuro. Por aquí tenemos esta bandejita o platito, bueno, platito no porque es muy pequeño y muy raro, pero bueno, en forma de seta por 4 euros. Este platito de aquí en forma de hoja de otoño, en color marrón, tenía un precio de 6 euros. Lo bueno de esta tienda es que ponen los precios bien grandes. Por aquí tenemos este juego de salero pimentero que tiene un precio de 5 euros en forma de seta. Y luego esto de aquí que es como para guardar estos tenedores pequeñitos para aperitivo y cosas así. Trae 6 tenedores y se ponen en la setita. Y este era bastante mono, juego con nosotros, tenía un precio de 10 euros. Me pareció un poquito caro, pero bueno, era grandecito. Luego este pack de 2 cucharillas en color dorado que llevan unas setitas colgando por 4,50. También me parecieron caras. Estas servilletas de aquí que vienen el pack de 2 con este estampado de setitas y hojas, las 2 unidades por 2,50. Y luego este mantel de 1,40 por 2,20 del mismo estampado por 14 euros. Este vaso de aquí que lleva el mismo dibujo de cristal lo tenemos por 2 euros. No sé si era apto para lavavajillas porque no lo ponía. Esta copa de aquí que me recordó a una que sacó Primar hace poco, pero lo de abajo era verde. Estas tenían un precio, eran un color así como morado también, un precio de 5 euros. Y bueno, eran bastante monas. Esta cestita de aquí para el pan, por un precio de 4 euros, era toda como de, de fibra natural, era como una cuerda toda trenzada. Luego estas cestitas de aquí que también llevan el mismo estampado, va todo más o menos igual. Era bastante grandecita, pero el precio me pareció un poquito caro para el tamaño. 8 euros creo que en Primar podemos encontrar mejor. Luego este cojín de aquí en forma de seta, por atrás no tenía dibujo, con tela de rizo, buclé o borreguito, como cada uno le quiera llamar, por 8 euros. Y esta mantita de aquí, que también tiene el mismo estampado que os he estado enseñando, era una mantita, era bastante mullidita, pero no sé, no me acababa de gustar mucho, por 8 euros, pero es que como el dibujo se veía como un poco borroso. Luego tenemos esto de aquí que es una cúpula, que es una lamparita que viene con 2 setitas y las lucecitas por 12 euros. No había ninguna de muestra, por lo tanto os la tengo que enseñar así. Luego esta lámpara por 12 euros, tampoco había ninguna de muestra, pero bueno, encendida se ve así, parece bastante chula, pero no os puedo enseñar. Este portavelas de aquí, que yo tengo uno igual que lo compré en Pepco, en color ámbar, y este es en color así morado por 2,50. Y aquí también tenéis la bellota parecida a la que yo compré en Pepco por 4 euros, también en color morado, semitransparente, pero esta no trae vela, simplemente es el botecito
para poner dentro lo que queráis. Luego este portavela de aquí, que es para poner una vela así alargada con dos setitas, es de cerámica por 4 euros. Estas lucecitas LEDs que llevan como unas bellotas, tiene una longitud de 1,9 metros, el resto es solo cable, digamos que lo que es el adorno como tal son 1,9 por 5 euros. Luego tenemos esta vela aromática en forma de bellota, pero tampoco había ninguna de muestra, por lo que no os puedo enseñar, pero se veía, según la caja, parecía bastante grande. Luego tenemos esta maceta de aquí a juego con los portavelas que os he enseñado antes, en forma de seta, que tiene un precio de 3 euros. Este, por el tamaño que tenía, me parecía bastante bien. Luego tenemos esta bandejita de aquí que pone que eran como joyeros en 2 tonos por 2,50. Y luego por aquí tenemos estas velitas en forma de seta de color rojo por 2,50. La verdad es que no me gustaban mucho porque no eran muy agraciadas, por así decirlo. Luego este boli de aquí, que lleva como una setita en la punta en color dorado, tiene un precio de 2,50, por si os hace gracia pues tener el boli con la setita así muy otoñal. Luego por 8 euros tenemos esta taza, que es para dibujarla a mano, que cada uno le haga el dibujo que más le gusta. Viene con 4 colores y el pincel. Y bueno, la podéis dejar en blanco también. Por aquí tenemos este portalápices, es como para poner en un escritorio. Por aquí seguimos con esta taza, que es lo único que encontré en tacitas, pero es muy bajita, me imagino que será para té o infusiones o algo así. Esas tenían un precio de 5 euros y luego estaban estos cuenquitos por 3 y 5 euros en dos tamaños diferentes. También tenemos esta bandeja de aquí en los mismos tonos de plástico por 3 euros. Y este pack, que es para los que les gusta hacer crochet, para hacer una seta así tejidita. Bueno, si a alguien le gusta o es aficionado a hacer crochet, lo tienen. También tenemos esta tartera o para poner muffins o cupcakes por 12 euros, también de cerámica. Era un color así como morado, del mismo tono que la maceta que os enseñé al principio. Y luego tenéis este plato de aquí con las setitas por 4 euros, que también tenía todo el borde en morado. Y este que es un poco más pequeñito, que tenía el borde en marrón por 3 euros. Van todos con el mismo dibujito porque esta es la misma colección. Luego por aquí tenemos estos toppers que son para poner a cupcakes o muffins por 1,50. Venían en esos 3 modelos y trae 8 de toppers. Y por aquí tenemos estas servilletas en forma de bellota por 1,50 si os gusta poner estos toquecitos decorativos en la mesa. En ese stand de aquí había muchas cositas así tipo como manualidades, de estas que se abren y se pegan con un velcro. Habían diferentes modelos y algunas cositas hechas con fieltro o cosas así. Os voy a enseñar un poquito para que veáis. Esto es como una bellota que se abre, como veis, lleva el velcro. La verdad es que no me parecen muy bonitas, pero bueno, si a alguien le gusta. Por aquí tenemos esto que es para poner los cubiertos, que es una hoja hecha de fieltro y lleva la mosquita para poner ahí los cubiertos. Y también tenemos esto de aquí de fieltro, que es para poner las servilletas que vienen abiertas con un velcro para pegarlos. Y ya por último os quiero enseñar esta bolsa de aquí que me pareció súper mona para la temporada de otoño. Esta de aquí tiene un precio de 4 euros y era bastante grandecita. Y bueno, estas son todas las novedades por el vídeo de hoy. Y bueno, como habéis visto, no había muchísimas cosas, pero habían algunas cositas así muy monas de cara al otoño. Es un poco raro hablar de otoño en tirantes con el calor que hace y muchas me habéis dicho pues que os gusta muchísimo el otoño y que da igual que suba vídeos de cosas de otoño, que os gusta muchísimo, y sé que es un poco incoherente, ya lo comenté en vídeos anteriores, pero al final las tiendas nos obligan a sacar los vídeos antes de tiempo. Yo no puedo, si me espero a septiembre no quedará nada en ningún sitio. Y no sé si en estas tiendas más adelante sacarán más cositas, porque por ejemplo lo que son tazas así más decorativas no había absolutamente nada, simplemente la que habéis visto, esta que es para dibujarlas, es para que tú te hagas tu propio diseño o simplemente pues
si te gusta la compras así, la dejas en blanco y ya está. Pero tacitas decorativas, que yo creo que otros años sí que han puesto algo, no había absolutamente nada, no había nada en toda la tienda. Y no sé si es que las sacarán más adelante, porque había una chica que estaba terminando de colocar cosas de otoño y me esperé a que ya lo pusiera todo para poder grabar. Pero bueno, habían algunas cositas que estaban bien y me parece que el precio, bueno, es bastante razonable comparado con otras tiendas, que también me habéis dicho mucho que en Primar ya no se puede comprar, que está todo carísimo. A ver, es verdad que a lo largo de estos años Primar ha subido los precios, pero nunca va a ser comparable con un Zara Home o con otras tiendas de decoración que son mucho más caras. Hay cosas que es verdad que dices, a ver, por un cojín no pago 17 euros, pero habrá quien los pague, porque si alguien lo quiere va y los paga. Porque ese mismo cojín, si lo compras en Zara Home o en H&M Home o en tiendas de decoración que ya son más calidad, pero también te doblan o triplican el precio. Entonces tenemos que comparar también lo que estamos comprando con lo que vale. No podéis pensar que, yo qué sé, que un jarrón te cuesta 3 euros y a veces los hay, porque al final eso también lleva un producto, quién lo hace, quién lo envía, al final son muchas cosas, tenemos también que ser un poquito coherentes. Es verdad, por ejemplo, que Pepco tiene precios muy competitivos. Pepco es de los más baratos que hay. Entre Pepco y Action creo que son los más low cost que existen ahora mismo. Pero yo creo que Primar ha subido también un poco el precio porque también ha subido un poquito la calidad. Yo me acuerdo cuando al principio yo compraba cosas en Primar y la calidad no es la misma que la que tienen ahora. Ha mejorado bastante. También ha mejorado, ampliado la gama de productos, que la zona de hogar era muy pequeña. Ya sé que en muchas ciudades sigue siendo pequeña y no traen la mitad de las cosas, que no lo entiendo. No entiendo por qué en unas tiendas llevan una cosa y en otra tienda llevan otra. Creo que deberían hacerlos todos por igual, porque claro, yo os enseño aquí un montón de cosas y luego vais y allí no tenéis nada. Entonces me parece un poco injusto en ese sentido. Pero bueno, que estamos en Flying Tiger, que yo quería enseñaros las cositas. Me he comprado dos cositas que os dije en el vídeo cuando os enseñé todo lo que había comprado, mi haul de otoño, que no compraría nada más, pero me gustó muchísimo este platito con forma de hoja. Me gustó mucho el color porque sale de lo naranja, que es lo típico. Y bueno, es bastante grandecito, es decir, que es un plato bastante grandecito. Se puede usar como plato o lo podéis usar como, por ejemplo, en la entrada, un recibidor para dejar las llaves, en un centro de mesa, en una consola, en un aparador. A modo decorativo podéis poner una velita de té pequeña para decorar, no sé, se le puede dar muchísimas utilidades aparte de plato como tal. Entonces creo que es muy bonito, muy fino y me gustó muchísimo. El precio, bueno, lo habéis visto en el vídeo, ahora no os recuerdo bien, pero lo habéis visto en el vídeo. Y luego lo otro que me cogí fue esta bolsita de aquí, que me pareció también súper mona, así con sus setitas y tal, porque yo muchas veces cuando salgo, me voy al centro, me voy a hacer recados, siempre me suelo llevar una bolsita de estas de tela para echar cosas, por si compro algo y tal. Y me pareció la verdad que súper mona, porque no es muy grande, no queda como muy grande de tamaño, queda un tamañito así más o menos normalito, incluso para llevarla tipo bolso meto ahí un monedero, las llaves, lo que sea, y me lo llevo. Y ahora de cara al otoño creo que es muy mona. Acabo de ver que tengo el ticket aquí dentro para deciros lo que me ha costado, aunque lo habéis visto en el vídeo. El platito 6 euros y la bolsa 4 euros. Bueno, ha sido una buena compra, me descontaron 50 céntimos porque te puedes hacer la tarjeta esta de la tienda y te hacen descuento. Entonces, nada, ya no compré nada más porque el resto de cosas que había tampoco me acababan de llamar así mucho la atención. La base para poner pastelitos y tal era muy chula, pero yo ya eso en la cocina no me cabe. No me compré la cartera de Primar, que luego la vi en Pepco, porque no me cabía y me gustaba, por lo tanto no me iba a comprar eso. Así que nada, familia,
Espero que os haya gustado este pequeño recorrido para que veáis las novedades, así que si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, recordad que podéis hypear en la zona que me habéis preguntado que dónde se busca, abajo donde está el me gusta, vais deslizando hacia la derecha y hay una opción que pone hypear, le podéis dar ahí y me ayudáis a que mi vídeo o mi canal siga creciendo para poder seguir compartiendo contenido con vosotras. Así que nada, ahora sí que me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.